Amados, muy contentos, estamos muy honrados de que usted nos reciba y que esté esperando el mensaje que Dios trae para sus vidas. Vamos a arrancar, los anuncios los dejaremos para el final y vamos a irnos de lleno con el mensaje de hoy. Mire, en las últimas semanas Dios nos ha estado conduciendo de la mano hacia la restauración con Cristo de nuestro pasado para que podamos nosotros gobernar nuestro presente y poder llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nuestro futuro, ¿vale? Hay algo muy importante: entender y creer que Jesús vino a establecer un reino espiritual para que nosotros pudiéramos gobernar nuestra vida natural. Se hace fundamental para que nosotros podamos habitar en el reino de los cielos, aquí en la tierra, reino por el cual Jesús vino a morir en una cruz. El día de hoy, Dios nos quiere mostrar cuál es ese vehículo espiritual. Dios nos dejó un vehículo espiritual para que nosotros pudiéramos transitar a toda velocidad por su reino, por el reino de los cielos aquí en la tierra. Así que te voy a pedir que abras bien tus ojos, abras bien tus oídos, abras tu mente y tu corazón y traigas esa fe al límite máximo de lo que Dios te ha dado, porque estoy seguro, no tengo ninguna duda, que el mensaje de hoy puede transformar tu vida cristiana para de aquí a muchísimas generaciones, ¿ok? Inclusive creo o puedo decir de este mensaje que Dios quiere llevar a su iglesia, Plenitud en Cristo, al más alto nivel de fe que Él nos quiere dar. Así que ponga mucha atención. Mire, y para poder explicar mejor el mensaje de hoy, me voy a referir primero a una película de los años 80, una película que fue pues muy taquillera en su época. Se convirtió después en un ícono de estas generaciones, los que éramos adolescentes, jóvenes o aún los adultos de esa época. Esta película se volvió icónica, ¿ok? Me estoy refiriendo a Back to the Future, Volver al Futuro. Esta historia narra de un jovencito llamado Marty McFly que podía regresar o que pudo regresar al pasado a encontrar el momento en que sus padres se iban a conocer. Imagínate la trama, está muy simpática. Cuando sus padres, siendo jóvenes, apenas iban a conocer, él llegó a vivir en esa época, ¿verdad? En el pasado. Pero algo mueve de la historia original en la línea del tiempo de sus padres. Algo se mete él en medio y hace que ellos no se puedan conocer. Es traído al presente, pero ahora él está muy preocupado porque si no hace algo al respecto, sus padres no se van a conocer, arriesgando la existencia de él y sus hermanos, ¿verdad? Usted me entiende. Entonces pide ayuda al doctor que se llama en la película el doctor Emmett Brown, que es un científico como loco, que le decía Doc, ¿verdad? ¿Se acuerda? Si usted la vio, que le ayude a regresar, porque tiene que ir a regresar a acomodar las piezas que desacomodó para que sus padres se puedan conocer. Y es así como Marty McFly regresa al pasado para componer su futuro. Y a mí me pareció muy exacta la comparación con lo que Dios estaba haciendo o pidiéndonos a nosotros. Dios nos está pidiendo en todas estas semanas que vayamos hacia nuestro pasado a reconstruir con Cristo nuestro pasado, que no lo olvidemos, que no lo desechemos, que no digamos sí pasó, pero yo ya estoy bien, no tengo traumas, estoy listo para hacer tal o cual cosa. No es necesario. Dios nos está pidiendo que vayamos al pasado, que veamos y analicemos ese pasado, lo reconstruyamos en Cristo para poder venir a habitar en el reino de los cielos aquí en la tierra y por tanto poder cumplir el propósito generacional que Dios tiene para cada uno de nosotros y para nuestra segunda, tercera y cuarta generación. Yo sé que la Biblia dice que son hasta 1000 generaciones, pero creo que te va a impactar más si tú te concentras en esa segunda, tercera y cuarta generación a la que vas a poder bendecir si haces lo que Dios te está pidiendo, porque estas generaciones son las que vas a poder ver, son tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Ya tener tataranietos, ya como que se sale de lo normal, pero
eso te hace entender que ya tus generaciones tienen nombre, tienen apellido, tienen rostro, tienen a lo mejor diminutivos o apodos de cariño, y eso te puede entusiasmar aún más para buscar, ¿verdad? O para ir a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Ahora, en la película, este muchacho, Martin McFly, utiliza un vehículo que es un auto deportivo al que le llaman el DeLorean. El DeLorean, si Janet nos hace favor de poner por acá la imagen, es un auto deportivo pero arreglado para su época, era algo súper especial y diferente. Las puertas se le abren como si fueran alas de gaviota, y obviamente ahí el doctor, el doc, que es un científico locochón, le hace cambios y convierte al DeLorean en una especie de máquina del tiempo con la cual Marty puede ir al pasado, venir al presente e inclusive ir al futuro, según la segunda y la tercera secuela, ¿vale? Y hoy Dios nos quiere revelar cuál es ese vehículo espiritual que Él ya nos dejó para que nosotros podamos fluir en su reino entre el pasado, el presente y el futuro, y entonces poder cumplir los grandes propósitos que Dios tiene para nuestras vidas y nuestras generaciones. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título Back to the Future, volver al pasado. Ahora quiero que ponga toda su atención en lo que le voy a predicar este día, porque estoy seguro que le va a volar la cabeza como me lo voló a mí, ¿vale? Venimos de un encuentro, y ahí en el encuentro le predicamos a los encuentristas que de una manera u otra le hemos estado poniendo demasiada atención o dando un rol protagónico al pecado en nuestras vidas. Tan es así que cuando la gente llega a la iglesia, especialmente los jóvenes llegan a alguna iglesia, terminan preguntando: ¿y aquí en esta iglesia qué es lo que no se puede hacer? ¿Qué es lo que te prohíbe tu religión? Y eso es porque hemos estado como iglesias predicando el evangelio de la condenación, con el cual dice, ¿verdad?, que para que Dios te pueda bendecir tienes que dejar de hacer algo o tienes que hacer algo, en vez de predicar el evangelio de la gracia, que dice que Dios te bendice aún antes de que dejes de pecar. Si pudiste escuchar esto, ya te tiene que estar choqueando y volando la cabeza, ¿vale? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El evangelio de la condenación tiene su base en la ley de Moisés, que le da poder al pecado. El evangelio de la gracia tiene su fundamento, tiene su base en el sacrificio de amor que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y estos son los dos vehículos que tú puedes usar o en los que tú te puedes subir para transitar en el reino de los cielos aquí en la tierra. O transitas en el vehículo de la ley, o en el vehículo de la ley, que es la ley de Moisés, y el ministerio o el evangelio de la condenación, o te subes a manejar el vehículo de la gracia, de la justificación en Cristo Jesús. Algunas diferencias muy especiales entre la ley y la gracia. Mire, la ley fue dada por un siervo, Moisés, para que pudiéramos saber qué es lo que el hombre tiene que ser y tiene que hacer. La gracia fue dada por el Hijo, para que nosotros conociéramos quién es Dios. En el primer milagro de Moisés, Él cambia el agua en sangre, y eso termina dando como resultado muerte. En el primer milagro de Jesús, Él cambia el agua en vino, pero eso termina en celebración y vida a lo que vino Jesús, ¿vale? Bajo la ley, Dios demanda del hombre rectitud, pero bajo la gracia, Dios nos justifica como un regalo. ¿Me sigue? El problema es que hemos mezclado las dos cosas. Hemos puesto a la gracia o el evangelio de la gracia dentro del marco de la ley. Entonces terminamos mezclando la predicación de la gracia con la predicación de la condenación, donde tú eres justificado o condenado por lo que hagas
o lo que dejes de hacer, en vez de creer y vivir que somos justificados por su gracia. Toda la diferencia del mundo. Romanos 3, verso 23 y 24. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cierto es que todos los que pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero dice que ya fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Dios le habla a la gente que está bajo la ley y les dice, por ejemplo, en Éxodo 34, 7, dice, hablando de él, dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero a los que están bajo la gracia les dice, yo seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de su pecado, echaré sus pecados al fondo del mar por amor de mí mismo. ¿Puede usted encontrar la gran diferencia entre viajar en el vehículo de la ley y viajar en el vehículo de la gracia? Y por esta razón Jesús dijo que tenemos que ser como odres nuevos, para que el vino nuevo, que es la palabra, cuando llega una palabra nueva, un vino nuevo, el odre, si es un odre nuevo o renovado, pueda resistir. Usted sabe, en aquel tiempo el vino se echaba en unos odres, pero que si estaban muy duros, el gas que provocaba el vino terminaba rompiendo el odre y se desperdiciaba el odre y el vino. Así que hoy Dios quiere que nosotros seamos verdaderos odres nuevos. Y estoy seguro que así es, porque tengo gente, estoy seguro acá, gente que ha llenado su odre con el agua de la palabra, con el aceite de la unción, y entonces podemos resistir este vino nuevo, ¿vale? Usted, una pregunta, usted, ¿en cuál vehículo prefiere viajar? ¿En el de la ley o en el de la gracia? Póngame ahí, por favor, en el chat, ¿en cuál vehículo quisiera usted andar? ¿En el de la ley o en el de la gracia? Espero que haya dicho que en el de la gracia, porque la gracia es el DeLorean del reino de los cielos en la tierra. Es solo a través del DeLorean de la gracia que nosotros podemos ir al pasado para reconstruirlo con Cristo y entonces a venir al presente para cambiar la historia de nuestra familia conforme a los planes de Dios y disfrutar así cada día de nuestro presente. Hay una gran noticia en todo esto. No será tu esfuerzo el que tengas que utilizar para reconstruir todos esos muros derribados. Será su gracia que hará que los muros sean ya reedificados, pero no por tu fuerza, porque tú no vas en el vehículo de la ley, sino vas a ser en el vehículo de la gracia, y esto significa que lo va a hacer el Señor. Yo sé que muchos de ustedes me dirán, pastor, pero yo sé que ya no estoy bajo la ley, no estamos bajo la ley. Del Nuevo Testamento para acá, todos estamos bajo la gracia. Y eso es correcto. Pero entonces, ¿por qué te afanas tanto para trabajar? ¿Por qué trabajas tantas horas y te preocupas un montón por todo lo que significa tu provisión? Porque estamos mezclando la gracia y la ley. Mira lo que dice 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo se está despidiendo de los de Corinto y les da el mejor de los deseos. Y aquí pone el atributo más importante o el que más o mejor identifica a cada una de las tres personas de la Trinidad. El amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo, que es esa comunicación permanente con Él, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el problema es que hemos metido la gracia de nuestro Señor Jesucristo dentro del marco de la ley. Y entonces decimos cosas como, si obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Y si desobedeces, entonces Dios no te puede bendecir. Eso, mi amado, no es viajar
en el vehículo de la gracia. Eso es viajar en el vehículo de la ley, teniendo como copiloto a la gracia. En lugar de subirte al vehículo de la gracia, al DeLorean de la gracia, y dejar que sea Dios el que lo maneje. Porque en el vehículo de la ley, tú tienes que hacer todo el esfuerzo. Jesús le dijo a los discípulos, hablando de la provisión, ya no te afanes, no te preocupes por lo que has de comer, lo que has de beber y lo que has de vestir. Porque tu Padre te lo dará. Porque Él sabe de lo que tienes necesidad aún antes de pedirle. Mira, dice, cómo alimenta a los cuervos y cómo viste a los lirios del campo. ¿Cuánto no hará más por ustedes, por vosotros, dice, hombres de poca fe? Aquí el Señor Jesús está hablando de que la provisión para llevar a casa ya no es en base al esfuerzo que Dios le dijo a Adán cuando lo encontró en el huerto escondido. Le dijo, por el pecado que acabas de hacer, vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Eso era cuando estaba Adán, o eso era en el primer Adán. Pero en el segundo Adán, en Cristo, ya tu provisión no te viene del esfuerzo, sino te viene de tener la fe que es Dios el que te lo va a proveer, porque tu Padre sabe lo que tú necesitas aún antes de que se lo pidas. Y sí, conocemos de la gracia y sabemos que la salvación es por gracia, pero pareciera que solo eso, porque todo lo demás necesitas hacer un gran esfuerzo. Y por eso la gente trabaja esas 10, 12, 14, 16 horas y no descansa porque cree que necesita hacer su esfuerzo para Él traer esa provisión. ¿Puede ver cómo tenemos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo encerrada en el marco de la ley? ¿Puede darse cuenta cómo la gracia está sentada de copiloto mientras usted maneja el automóvil de la ley, en vez de subirse al DeLorean de la gracia y dejar que todo lo haga el Señor? ¿Puede ir un buen amén hasta aquí? Mire, bajo la ley, escucha esto está tremendo. Dice, bajo la ley, primero debes arrepentirte para que Dios te pueda bendecir. Bajo la gracia, primero recibes la bendición y eso te va a llevar a un genuino arrepentimiento. Oh, esto está tremendo, te lo voy a volver a repetir. Hablando de arrepentimiento, bajo la ley, primero te arrepientes y después Dios te puede bendecir. Bajo la gracia, primero recibes las bendiciones de Dios y eso hará que tú tengas un genuino arrepentimiento. Cuando la gente recibe la predicación de la gracia, le es más fácil cambiar. La palabra para arrepentimiento, la palabra en griego para arrepentimiento es metanoia, que significa cambiar de mente o cambiar de forma de pensar, cambio de mente. Y es cuando le podemos predicar algo diferente a la gente, porque toda la gente sabe que tiene que hacer esfuerzo. Aún la que ya tiene tiempo en el Evangelio o la que no conoce a Cristo, sabe y entiende que Él tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero si nosotros le enseñamos la bondad de Dios, la gracia de Dios, eso es lo que de verdad le va a significar un cambio de mente. Cuando predicamos el Evangelio de la gracia, aún la gente que tiene muchos años en Cristo o la muy nueva que va llegando, puede verdaderamente tener un cambio de mente. Y si tiene un cambio de mente, entonces va a poder vencer a su pecado. ¿Me está siguiendo? Mira lo que dice 2 Corintios 3:9. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Sí, la ley tuvo su gloria en su momento. No estamos diciendo que la ley está totalmente invalidada. Jesús no vino a invalidar la ley. Tuvo su gloria, pero aquí dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Vamos a ver un ejemplo buenísimo. Lucas 19, verso del 1 al 10. Ese es el ejemplo de Zaqueo. Se los voy a leer. Dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Se cree que Zaqueo era así como casi un enanito, ¿vale? Y él era alguien que cobraba impuestos, que traicionaba a los de su nación para enriquecerse él y enriquecer a los romanos. Entonces, los judíos no lo querían. Era un hombre bastante detestable, ¿verdad? Para los judíos. Dice, y corriendo delante, verso 4, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto todos murmuraban, ya sabe, toda la gente chismea, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No nos queda ninguna duda que Zaqueo era un hombre pecador, extorsionador, que robaba, que se hacía rico a costillas de otros. Terrible este hombre Zaqueo. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice que Jesús le advirtió que si no se arrepentía se iba a ir al infierno, que si él no cambiaba su modus operandi, entonces no podría recibir bendiciones. No dice nada, nada más dice, que Jesús posó en su casa y lo que llegó a la casa de Zaqueo fue la gracia. Jesús es la gracia. Y con esa gracia, teniendo a Jesús en su casa, fue suficiente para arrepentirse de sus pecados, verdadero y genuino arrepentimiento, al grado que dijo, voy a devolver todo esto, voy a dar todo esto a los pobres. Enseguida sintió compasión por los pobres, dijo, voy a dar la mitad de mis bienes para los pobres, y a quien haya yo defraudado se lo voy a devolver cuadruplicado. Esto, mi amado, no lo puede hacer el evangelio de la condenación. Si Jesús le hubiera dicho a Zaqueo, tienes que arrepentirte, no está bien lo que estás haciendo, te vas a ir al infierno, te vas a condenar, Zaqueo no hubiera cambiado. Y por eso es que mucha gente no puede cambiar en las iglesias, porque el evangelio de la gracia está siendo predicado bajo el marco de la ley. Y eso es lo que hoy el Señor quiere cambiarnos. Hay otro ejemplo muy interesante, que es el ejemplo de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Conoce un poco la historia. Pareciera ser que le plantaron un 4, y entonces los fariseos descubren a esta mujer en el mismísimo acto del adulterio y la traen a Jesús. Todos ellos vienen con piedras en la mano porque la ley de Moisés permitía apedrear a tales mujeres. Entonces van y le preguntan a Jesús como para encontrarle, ¿verdad?, error, y le dicen, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Qué hacemos con ella? Porque la ley de Moisés permitía apedrearla. Y la ley de los romanos decía que nadie podía apedrear a una mujer o a nadie o a alguien si no primero tenía un juicio. Entonces esperaban que Jesús, pues si decía que habría que darle juicio, estaba yendo en contra de la ley de Moisés. Pero si decía que la apedrearan, entonces estaba yendo en contra de la ley de los romanos. Jesús, escribiendo en tierra, dice la Escritura, que les dijo lo siguiente: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y vamos a ver lo que pasó en Juan capítulo 8, verso 9. Dice así: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más.
Jesús le dijo a los fariseos lo que su misma ley decía, pero les dijo, el que esté libre de pecados, entonces arroje la primera piedra. Y todos, sabiéndose pecadores, conforme a la ley de Moisés, soltaron sus piedras y se fueron. Pero Jesús sí estaba libre de pecado. Jesús era el único de todos esos que estaban ahí, el único que podía tomar el evangelio de la condenación y condenar a la pecadora antes que cualquier otra cosa. Y Jesús le dice a la mujer adúltera, ninguno te condenó, ni yo, entre paréntesis, que soy el único que no tiene pecado, que mi conciencia está limpia y no me acusa de ningún pecado, ni yo te condeno, le dice. Y esa es la gracia. Jesús le dio gracia a esa mujer pecadora. Primero le dio gracia y después le dijo, vete y no peques más. Y esa mujer se dice que es una de las mujeres que después se tendió delante de Jesús, derramó su perfume y limpió con sus cabellos. Le pasó a Jesús 2 veces, al menos eso narra la escritura. Y se cree que una de ellas fue esta mujer, que era de las mujeres que estaban ahí sirviendo a Jesús y que fue de las primeras con las que se encontró Jesús al resucitar. La gracia produjo en ella un verdadero y genuino arrepentimiento y de ahí inmediatamente se fue a servir al Señor y nunca más se separó de Jesús. Segunda de Corintios 3, 6 al 7. Mira lo que dice la Biblia acerca de los 10 mandamientos. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Todos sabemos que el Nuevo Testamento es el nuevo pacto, dice. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿A qué letra se refiere? Verso 7. Si escuche esto, porque esto está tremendo, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dice el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Y eso no se refiere a toda la ley de Moisés, a las 613 leyes que los judíos tenían que hacer conforme a toda la ley de Moisés. Porque esas 603 o casi todas, ninguna de ellas se escribió en piedra. Los únicos que se escribieron en piedra fueron los 10 mandamientos. Y nosotros los evangélicos, claro que respetamos los 10 mandamientos. Y entonces lo que estamos haciendo es vivir bajo el ministerio de muerte que quedó grabado con letras en piedras. Y eso tiene cierta gloria, claro que tiene gloria, porque de ahí venimos todos, usted y yo, estoy seguro, la mayoría de nosotros está aquí porque alguien le predicó aún así el ministerio de la condenación y nos dijo que si nosotros no nos arrepentíamos de nuestro pecado, nos podía ir peor de lo que nos estaba yendo y que si nosotros empezamos a obedecer a Dios, Dios nos podía bendecir y restituir todo lo que habíamos echado a perder en toda nuestra vida pasada. Y eso tiene mucha gloria, ¿ok? Pero dice el apóstol Pablo que tiene más gloria el ministerio del Espíritu, el ministerio de la gracia, de la justificación que el Señor hace por amor a nosotros, por gracia, como un regalo inmerecido. Y esto es lo que hoy de nosotros tenemos que predicar. Qué bueno que hemos predicado de alguna manera un evangelio práctico, sí, pero muchas veces de condenación, donde hemos dicho que si no cambias, Dios no te va a bendecir y que si sigues haciendo eso, Dios no va a poder hacer contigo todo lo que tiene planeado hacer. Y comencemos hoy a predicar el ministerio de la gracia, el evangelio de la gracia, porque es mayor, porque tiene una mayor gloria que el ministerio de la condenación. ¿Cuántos están recibiendo este mensaje y pueden decir amén a eso? Ahora, no debemos tenerle miedo
al evangelio de la gracia, que eso se convierta después en un libertinaje para pecar. No debemos temer eso. Eso es lo que mucha gente dice. Pero no debemos temer eso, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia. Escucha esto. Romanos 6, verso 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estamos bajo la gracia, el pecado no nos puede dominar. La enfermedad no puede tener dominio sobre nosotros. La escasez y la pobreza no pueden tener dominio sobre nosotros porque estamos bajo la gracia. ¿Puede ir un buen amén a esto? Esto está tremendo. Piensa en esto. No puedes estar bajo el agua y no mojarte, ¿cierto? De igual manera, no puedes estar bajo la gracia y no ser santo. Esto, cuando yo entendí esto y oí esto, me voló la cabeza literalmente otra vez. No puedes estar bajo el agua y no mojarte. ¿Esto te queda claro? Bueno, no podemos estar bajo la gracia y no ser santos. Si nosotros predicamos a un Dios bondadoso, a un Dios que nos da su favor, no por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino porque esa es su naturaleza, mucha más gente vendría a los pies de Cristo. Hay gente que sabe que no puede dejar su pecado. Ha estado luchando contra su pecado y no puede porque la ley le da poder al pecado. Entre más focus hacemos al pecado y luchamos contra el pecado, más el pecado se enseñorea de nosotros porque estamos bajo la ley, bajo el ministerio de condenación. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, todos esos mandamientos. Y entonces no podemos contra él. La vida se hace complicada. Pero si nosotros hoy nos subimos al DeLorean de la gracia, cuando estamos bajo la gracia, solo por su gracia, ese pecado ya no puede tener dominio de nosotros, ni esa enfermedad, ni esa escasez, ni esa pobreza, porque la gracia lo hace todo. Tú no tienes que correr a trabajar 14, 16, 18 horas y no poder hacer otra cosa sino trabajar para llevar provisión a tu casa. Tú tienes que creer y vivir en el evangelio de la gracia, que es el Señor el que te da tu provisión. Y por esa razón, por estar bajo la gracia, vas a trabajar mejor, te van a dar mejores ascensos, te van a llamar de otras compañías, pero tú vas a trabajar por su gracia. No porque tú crees que es a través de tu esfuerzo el que vas a conseguir las cosas. ¿Puedo ir un buen amén a esto? Mire, subámonos al vehículo de la gracia, al DeLorean del reino, y recibamos todo el favor que Dios quiere darnos. Recuerde que gracia es ese regalo inmerecido que Dios quiere darnos, que cuando nosotros, escucha esto, que cuando nosotros lo recibimos se convierte en favor. Y entonces nosotros recibimos un favor inmerecido que procede del Padre por su gracia inmerecida para nosotros. Y cuando nosotros lo recibimos, aun siendo inmerecedores, creemos en sus regalos. Ese regalo, esa gracia se convierte en favor de Dios, y por eso podemos decir que el favor de Dios está sobre todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ambas palabras, gracia y favor, es la misma en ¿cómo se llama? En griego, ¿ok? Charis. Salmo 103:4, y voy ya comenzando a terminar. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¡Wow! Tú y yo estamos coronados de favores y misericordia. Dicho de otra manera, estamos coronados de su gracia. Forma parte de nosotros. Él nos coronó. Tú y yo no hicimos nada para merecernos esa corona. Él lo hizo todo para merecerse el darnos a sus hijos ese favor inmerecido en el cual todos nosotros podemos vivir y anhelamos vivir. Favor son todas las bendiciones que tú has esperado, pero ya no a cambio
de portarte bien o de dejarte de portar mal, sino porque entiendes y crees y quieres vivir en el evangelio de la gracia, subirte al DeLorean de la gracia, de su gracia, y entonces correr, ¿verdad? Transitar en ese reino de los cielos aquí en la tierra, a tu pasado, a tu presente y a tu futuro. Nehemías, lo predicamos las varias semanas atrás, cuando terminaron de construir los muros, confesó esto. Nehemías 6, verso 15. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. Eso te lo platiqué la semana pasada, el 2 de octubre. En 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, escucha esto, cuando lo oyeron nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Escucha, los enemigos temieron y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Cómo es que Nehemías pudo hacer la obra junto con todo el pueblo en 52 días? No fue por su esfuerzo, fue por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios, ¿ok? Con la gracia de Dios encima de él pudo hacer mucha estrategia para que eso funcionara en 52 días. Usted se recuerda que trajo las cartas, traía los ejércitos delante de él, madera que le regalaron. Cuando llegó, salió con 2 o 3 a caballo a ver la zona. Él entendió que no era tiempo de hablarle al pueblo. Una vez que vio cómo estaba todo, entonces tuvo la estrategia de parte de Dios y se presentó delante del pueblo. Lo primero que hizo en la estrategia fue restaurar el templo y restaurar más bien a los sacerdotes y levitas, porque los habían dejado ya de mantener, y entonces restaura la relación con Dios. Y después comienza a establecer estrategias. Se recordará la semana pasada que no se distrajo, él estuvo enfocado. Él cuando dijo esto va a ser muy complicado, Dios le dio la idea de que cada persona que vivía frente al muro, entonces esa sería tu parte que tú tendrías que reconstruir. Entonces cada familia reconstruía su pedacito que le correspondía, pero había alguien que estaba edificando mientras otro estaba atrás con la espada. Tuvieron un favor para que todo fraguara, para que todo pegara bien, para que la siembra no se moviera, para que no les lloviera, o sea, tuvo gracia en todo. Y dado todo eso es que fluyó la obra de Nehemías, que Dios había puesto en su corazón, porque la gracia, como dice él, conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Sin lugar a dudas, el ministerio de la gracia no hace feliz al diablo. Porque cuando una iglesia, escucha esto, está tremendo, cuando una iglesia comienza a vivir en el evangelio de la gracia, los enemigos tienen miedo y son humillados, pero no por nosotros. Nos tienen miedo porque eso fue lo que ya Jesús hizo en el Calvario, en la cruz. Los humilló, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús derramó toda su gracia sobre nosotros y los venció, y entonces ellos temen a la gracia. ¿Me estoy explicando? Y son humillados. Por eso es que no le gusta al diablo que la iglesia predique de la gracia. Y entenderás por qué hoy muchos pastores de alto renombre y con muchas credenciales, con una buena palabra, no les gustan los predicadores de la gracia. Le llaman a eso el evangelio de la prosperidad. Pero no es eso, es que se está predicando la gracia mientras ellos todavía conocen la gracia, predican la gracia, pero la enmarcan dentro de la ley. Y eso hace que tú lleves a la gracia, en lugar de subirte al vehículo de la gracia, lo llevas solamente de copiloto, mientras tú vas haciendo todo el esfuerzo por salir adelante, por reconstruir, porque no perder el trabajo, por ese ascenso. Y entonces es que la vida se va haciendo un caos. Así que, mis amados, yo los invito el día de hoy a subirse en el DeLorean de la gracia, y entonces vayas y cambies tu pasado conforme a los grandiosos planes que Dios tiene para tu futuro, mientras su gracia te enamora del proceso y puedes disfrutar cada día
de tu presente. Amén, aleluya al Señor. Estamos listos, ahora sí, equipados para ir a reconstruir ese pasado. Y claro que todos veíamos cuánto tengo que reconstruir, me voy a tardar muchísimo y va a ser muy pesado. Hoy Dios te viene a decir, no necesitas tú hacer esfuerzos para reconstruir, porque mi gracia ya la reconstruyó. Solo hacía falta que tú creyeras, que tú quisieras, que tú te cambiaras de auto, de vivir en el vehículo o de andar en el vehículo de la ley, te pasaras al vehículo de la gracia, al DeLorean de la gracia, conforme a nuestro mensaje de hoy, y entonces pudieras ver cómo yo, dice el Señor, ya reconstruí los muros. Y es por eso que tu presente va a cambiar, porque toda la historia de tu familia terrible, donde tú no podías hacer un buen matrimonio, estás sola, estás solo, sin dinero, enfermo o enferma, con escasez, con miles de problemas, todo eso que aquejaba a tu familia, en ti ya no está porque tú estás decidiendo hoy vivir sobre la gracia, bajarte del vehículo de la ley, salirte del bolchito de la ley, todo guameado, ¿verdad? Terrible, y pasarte al DeLorean Honda de la gracia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que, mis amados, si usted recibió esta palabra de parte de Dios, usted podrá volver al futuro por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Back to the future en su gracia, plenitud en Cristo. Amén y amén. Yo le estaría dando un gran aplauso al Señor, porque hoy está llevando a esta su iglesia, plenitud en Cristo, al más alto nivel de fe que podemos tener, que es el habitar en su gracia, bajo su gracia, y entonces recibir todo el favor y todas las bendiciones que has soñado, incluyendo en ellas que tu pecado, por creer en la gracia, será vencido, será obviamente perdonado, será vencido, y tú no vas a tener que cargar con todo eso. Vas a poder ayudar a muchas personas, a la gente que tiene situaciones como la que tú viviste, o que se va a meter en problemas. Tú vas a poder servirle, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo está sobre de ti. Así que hoy queda como un dato histórico: la iglesia Plenitud en Cristo sube a su más alto nivel de fe, y vamos a continuar predicando el evangelio de la gracia. Le quitamos el marco de la ley, nos bajamos del vehículo de la ley, y todos juntos, ¿qué le parece si nos subimos al DeLorean de la gracia? ¿Puede ir un buen amén a eso? Dele un fuerte aplauso al Señor, que se oiga con todos sus vecinos. Póngalo ahí en el chat. Esta palabra de gracia le tiene que llegar a muchísima gente de la que tú amas, y estoy seguro que cuando le prediques a tus amigos, a tu familia, del Dios bondadoso que tú tienes, que tú conoces, que te da su favor antes aún de que dejes de pecar, y tú te sabes recibidor de todo eso, tu gente y la gente a la que le prediques va a comenzar a seguirte, va a comenzar a buscarte, porque ese es el evangelio que Jesús vino a instaurar, el evangelio de su gracia, porque Él es la gracia. Amén. Dice la palabra que estamos injertados en Cristo, o sea, injertados en la gracia, y no hay nada ni nadie que pueda hacer algo en contra de eso. Amén y amén. Cierre sus ojos un minuto, por favor, ahí donde está. Y me da la oportunidad de orar por usted y con usted. Así que ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y haga el cambio, por favor. Ahí donde está, ya le di mucha palabra y le voy a seguir dando palabra para para seguir predicando el evangelio de la gracia. Pero hoy haga ahí el cambio, bájese del vehículo de la ley, que tuvo su gloria, estoy de acuerdo, no es para decir hemos perdido el tiempo, no, tuvo su gloria, yo vengo de ahí, tú vienes de ahí, nos ha servido, pero ya el Señor nos traía cerquita de todo esto, ¿verdad? Con el tema del Padre Nuestro, el reino de los cielos y todo lo que nos ha predicado, para hoy coronar todo este tiempo, el nuevo tiempo que Dios tiene para plenitud en Cristo, su iglesia, una iglesia llena de su gracia. Así que haga el cambio ahí donde está.
Dígale al Señor: Padre, gracias por tu palabra, recibo este mensaje y hoy te lo creo, Señor, te creo este mensaje como todos los que me has dado, y hoy me bajo del vehículo de la ley. Te doy gracias, Señor, porque claro que tiene su gloria, pero me estás invitando a subirme al DeLorean de la gracia. Entonces yo me subo al DeLorean de la gracia, que tiene aún una mayor gloria que el mensaje de condenación, el ministerio de muerte que trae el querer luchar todo el tiempo contra el pecado y portarse correcto delante de ti. Y eso desgasta mucho a tu iglesia, Señor, y no logra avanzar. Por eso es que hoy nos estás dando esta palabra y nosotros la recibimos, cada uno de nosotros. Yo no puedo traerlo a usted a obligarlo a subirse al DeLorean de la gracia. Usted se tiene que subir solo, tiene que estar convencido, y cuando uno predica la gracia, solitos, cada uno de nosotros viviremos nuestro arrepentimiento genuino, y entonces podremos salir a conquistar, a lograr, a cumplir el gran propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y para nuestra segunda, tercera y cuarta generación. ¡Wow, Señor! Gracias. Me emociona mucho la idea, Señor, de poder ver a mi hija, a mis nietos y a mis bisnietos llenos de tu gracia, caminando en el evangelio de la gracia, subidos en el DeLorean de la gracia. Algún día nos acordaremos de este mensaje, como el 2 de mayo del año 2021, esta iglesia dio un giro de 180 grados y dejamos el ministerio de la condenación y de muerte por subirnos al ministerio de la gracia, la vida, la celebración y las bendiciones que vienen porque tú eres santo, porque tú eres nuestro Padre y no por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Padre, para ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Maravilloso. Siento como que nos quitó un peso encima, como que estamos